Adelante, Hugo. Muy buenas noches. Muchas gracias a Base de Investigaciones Sociales por esta oportunidad de presentar este humilde trabajo realizado en la zona de Concepción, específicamente en el distrito de Orqueta. Afecciones relacionadas con la fumigación sojera, el costo social de la expansión de la agricultura mecanizada en Curuzú de Hierro. El objetivo general de este trabajo ha sido determinar la prevalencia de las intoxicaciones agudas relacionadas con la fumigación de agrotóxicos empleados en los hogares de la comunidad rural de Curuzú de Hierro, distrito de Orqueta, departamento de Concepción. La prevalencia fue analizada como la proporción de personas de la localidad de Curuzú de Hierro expuestas a la fumigación con agroquímicos empleados en el sojal de la zona. Se ha aplicado un cuestionario estructurado a 142 pobladores de Curuzú de Hierro, diseñado con el apoyo de la licenciada Mirta Leiva de la Dirección General de Estadística de Encuesta y Censo. En el levantamiento de los datos han participado 3 profesionales de la salud. Se ha apelado también a la lectura del territorio de tal manera a visualizar mejor la convivencia del factor de riesgo por un lado y la comunidad estudiada. En el año 1997 en el departamento de Concepción solo existían 200 hectáreas de soja. En el periodo 2005-2006 al 2006-2007, entre esas dos campañas, hay un crecimiento de casi 100% de la extensión de la soja en el departamento de Concepción, llegando ya a comienzo del año 2008, a más de 18.000 hectáreas según las imágenes satelitales procesadas, interpretadas por la organización Gran Paraguay. Esos puntos de color amarillo que ustedes están observando en el distrito de Orqueta de Villabú son los cultivos de soja en el departamento de Concepción. Ya a finales del 2008 va aumentando más la cantidad de tierras destinadas al cultivo de la soja. Siempre se ha dicho que en el departamento de Concepción el suelo no es apto para el cultivo de la soja. Sin embargo, en el periodo 2006-2007, según datos del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se observa el mayor crecimiento proporcional del rendimiento de kilos por hectárea. La soja se cultiva solo en 57 fincas. El sésamo, el cultivo minifundiario por excelencia, en más de 10.000. Sin embargo, la soja, según el último censo agropecuario, ocupa más territorio, más de 21.000 hectáreas contra un poco más de 19.000 hectáreas de la soja. Hay que tener en cuenta que los datos recientes de la Cámara Paraguaya de Exportadores Cerealeros y Ginosa incluso habla ya de más de 30.000 hectáreas de soja en el departamento de Concepción. ¿Qué ocurre en los distritos de Orqueta y Villabú, en donde se extiende la soja en este momento en el departamento de Concepción? Allí vive el 60% de la población económicamente activa dedicada a la agricultura tradicional. También en ese lugar, en esos dos distritos, Orqueta y Villabú, vive más de la mitad de la población rural del departamento de Concepción. Es decir, dos modelos, el modelo agroexportador y el modelo de la agricultura campesina tradicional, se encuentran y se generan a partir del año 2006 el primer choque entre estos dos modelos. Desde entonces, los pobladores, específicamente de Curuzú de Hierro, inician una serie de denuncias a las autoridades correspondientes sobre el efecto de la fumigación con agroquímicos. Esto es resaltado por la prensa nacional. La muerte de animales menores, síntomas como dolores estomacales, visión borrosa y otros son señalados por los pobladores en las entrevistas, en los espacios de los medios de comunicación. La Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Concepción inicia los trámites para verificar las condiciones en las cuales se lleva a cabo el cultivo de soja en esta zona y solicita a la Secretaría Nacional del Ambiente la resolución a través de la cual se otorga la licencia para llevar a cabo esta actividad. A partir de los datos que obtiene, de los documentos que obtiene la Secretaría Nacional de la Secretaría del Ambiente de la Gobernación de Concepción, inicia una intervención en el terreno
y constata que, por ejemplo, no se estaban cultivando no se estaba haciendo la reforestación de 162 hectáreas como se había comprometido el propietario del Sojal antes de obtener la resolución para poder llevar a cabo esta actividad. La Fiscalía del Ambiente de Concepción también había encontrado una falta, que es la de no cultivo de una barrera viva, es decir, una fila de árboles de 2 metros de altura por 5 metros de ancho, para evitar que las fumigaciones pasen hacia la población afectada. A partir de esto, el fiscal del Medio Ambiente de Concepción imputa al propietario del Sojal. Un juez de la zona de Orqueta, en base también a esto, ordena la suspensión de la fumigación con agroquímicos en el lugar. Tal cosa no se cumple y los pobladores siguen denunciando este tipo de situaciones a través de los medios de comunicación. Incluso la representante de la Fiscalía que se había constituido en el lugar había señalado que era una burla que la policía estuviera custodiando el trabajo llevado a cabo sin las condiciones necesarias en el Sojal frente a la comunidad. El SENAVE, otra institución, emplaza posteriormente, ya esto en enero del año 2008, al propietario del Sojal para que establezca la barrera viva. El propietario se compromete a llevar a cabo esta solicitud y además que no realizaría más de una fumigación hasta que se desarrolle toda esta barrera. Y a partir de allí, estos ciudadanos que eran vistos como personas que reclamaban el derecho a vivir en un ambiente saludable, pasan a ser vistos como delincuentes a partir de un episodio que se da en el departamento de Concepción. Se habla mucho en estos días del departamento de Concepción, pero muy pocas veces se analiza que esto podría estar relacionado con un hecho que se produjo en la zona de Curuzú de Hierro específicamente, porque Curuzú de Hierro, el 12 de marzo del año 2008, es la primera vez que aparece un panfleto del supuesto ejército paraguayo del pueblo, en donde señalan los supuestos integrantes de este supuesto ejército guerrillero que los que fumigan con agroquímicos van a pagar de esta manera. Desde ese momento, todas las denuncias de estos pobladores quedan completamente de lado y todo lo que tiene que ver con la salud ambiental pasa a un segundo plano y se privilegia el tema de la seguridad. Un caso que se da en Curuzú de Hierro es la construcción de una comisaría en esa misma zona, cuando en realidad eso es lo que menos necesitaban estos pobladores en esa zona de Curuzú de Hierro. Un testigo, una persona considerada como testigo clave en el caso del secuestro y muerte de la joven Cecilia Cubas, quien fue durante muchos años líder de un partido de izquierda, el partido Patria Libre, amparado probablemente en el fuero que le da el hecho de ser testigo clave. Incluso había involucrado al vicario general de la diócesis de Concepción y Mambay como una persona que estaría muy comprometida a nivel local, se entiende, con el ejército del pueblo paraguayo. El fiscal de Orqueta también había hecho declaraciones en ese sentido, acusando al vicario general de la diócesis de Concepción y Mambay de instigar a la violencia, dando el mismo sentido a sus palabras del que tenía el panfleto que había aparecido del ejército del pueblo paraguayo en la escena de la quema de este galpón en la estancia donde se cultiva el Sojal. Estas acusaciones son rechazadas por los pobladores. La Iglesia Católica, una de las instituciones que, en primer lugar, una de las primeras que había puesto en duda que estos pobladores estuvieran relacionados con un ejército del pueblo paraguayo. Incluso el monseñor Pablo Cáceres, el vicario general, señalaba que era muy llamativo que un grupo de empresarios que estaban incumpliendo leyes ambientales aparecieran denunciando y relacionando a sus vecinos, los campesinos paraguayos, con un ejército de este tipo. Curuzú de Hierro se encuentra a unos 100 kilómetros al este de Concepción, a unos 60 kilómetros de la ciudad de Orqueta, capital del distrito de Orqueta. Este es el plano, los puntos de color azul arriba son las casas de las personas, de las familias que fueron estudiadas. El rectángulo de color verde abajo
el factor de riesgo, es decir, la parcela en donde se lleva a cabo el cultivo de la soja. El 65% de las personas que fueron entrevistadas han señalado que han experimentado algún tipo de intoxicación aguda como consecuencia de estar expuestos a la fumigación con agroquímicos. Esto significa que de las 142 personas que fueron estudiadas, 85 de ellas han señalado haber presentado síntomas como mareos, dolor de cabeza, pérdida de conciencia, dificultad respiratoria, dolor gastrointestinal. La dolencia que más ha aparecido es el de dolor de cabeza, seguido por otras, como por ejemplo diarrea, vómitos. Esto ha sido señalado más veces en la encuesta realizada. La forma principal de contacto, más de la mitad han señalado a través de la inhalación. Hay que señalar que en los documentos periodísticos los pobladores de Cruz de Hierro señalaban que precisamente como represalia, luego de que la justicia había ordenado la suspensión de la fumigación de agroquímicos, la fumigación se realizaba incluso en hora del desayuno, en hora del almuerzo, de tal manera a producir un efecto en estas personas. La inhalación, el hecho de comer en área fumigada fueron las dos formas de contacto más frecuentes señaladas por estas personas. Los síntomas en un 75% han aparecido 1 o 2 horas después de estar expuestos a los agroquímicos. Se ha encontrado que de las 29 viviendas donde se ha llevado a cabo el estudio, 24 de ellas tienen miembros afectados por algún tipo de intoxicación aguda. Esta es una imagen satelital de abril del año 2008. Los puntos en color rojo arriba que ustedes están viendo son las casas de la familia estudiada. Abajo, el rectángulo en color rosado es la parcela de soja, la que estábamos viendo en la representación de las gráficas anteriores, en donde señala esta interpretación de esta imagen realizada por Wirán Paraguay, que entre la población y la parcela de soja no existe cobertura arbórea, es decir, no existe la famosa barrera viva. Esto en abril del año 2008. ¿Qué pasa en abril del 2009? La situación continúa siendo igual, es decir, más allá de todas las denuncias realizadas, más allá de que las instituciones hicieron lo que debían hacer en su momento, se continuaron con las fumigaciones. Concluimos que la soja del departamento de Concepción en este momento, el principal producto, el más extendido en todo el departamento de Concepción, se cultiva en un número de fincas 177 veces menor que el del sésamo, pero sin embargo ocupa un mayor territorio que este producto que por excelencia, y se extiende por sobre todas las cosas en un territorio de la pequeña agricultura, en donde están dadas las condiciones para que se produzcan este tipo de enfrentamientos y conflictos como los que hemos visto desde la aparición de la expansión de la agricultura mecanizada en el departamento de Concepción. Se observan estos conflictos. El 60% de los pobladores de Cruz de Hierro dijo ser afectados por algún tipo de intoxicación aguda. En el 82% de los hogares estudiados se encontraron personas afectadas. La aparición de los síntomas 1 o 2 horas después en un 75% de los casos. La investigación de malformaciones congénitas asociada con agrotóxicos de la doctora Estela Ritter y su equipo precisamente consideraba que hay un riesgo de exposición a agroquímicos cuando las viviendas se encuentran a 1 kilómetro de distancia. Las familias de Cruz de Hierro están entre 130 a 180 metros de distancia del factor de riesgo, es decir, es sumamente alta la probabilidad de que aparezcan estos síntomas, como finalmente se observa en la encuesta realizada. Otros estudios realizados en nuestros países indican también que hay especies sensibles que pueden entre 40 a 100 metros. En las publicaciones periodísticas se habla de la muerte de palomas, otros animales menores y daños a los cultivos en la zona de Cruz de Hierro. La distancia entre el socal y los hogares no supera los 200 metros. Y termino con esta frase del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano: cuanto más codiciado por el mercado mundial, compañero de la desgracia que el producto trae consigo al pueblo latinoamericano. Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina. Muchas gracias.